Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde vamos a resolver una de las preguntas más frecuentes sobre la naftalina. La amiga de nuestro canal Miriam Giuseppe nos pregunta en los comentarios de nuestro vídeo sobre control de insectos, naftalina, ¿para qué sirve? 7 usos en el hogar. Miriam pregunta: ¿las debo poner en una bolsa o directo en la habitación? Y aquí, en este vídeo va nuestra respuesta. Sabemos que la naftalina ha sido usada durante décadas como protección contra polillas e insectos, y, ¿qué es lo más seguro y efectivo? Hoy vamos a abordar este tema en profundidad. No solo hablaremos sobre cuál es la mejor forma de usar la naftalina, sino también sobre su impacto en la salud, las alternativas ecológicas, y mucho más. Así que si quieres conocer todas las respuestas, quédate conmigo. Vamos a comenzar. 1. ¿Qué es la naftalina y cómo funciona? Para entender si es mejor usar la naftalina en una bolsa o directamente en la habitación, primero es importante saber qué es la naftalina y cómo funciona. La naftalina es un compuesto químico derivado del alquitrán de hulla o del petróleo, que se presenta generalmente en forma de bolitas blancas. ¿Y cómo es que funciona para proteger nuestra ropa de las polillas? La naftalina libera vapores químicos que son tóxicos para las polillas y otros insectos. Cuando las polillas o sus larvas entran en contacto con estos vapores, mueren o se mantienen alejadas. Esto es lo que la hace tan efectiva como un método de protección en nuestros armarios. Ahora, algo que es importante tener en cuenta es que estos vapores no solo son tóxicos para los insectos. El uso inadecuado de la naftalina puede tener un impacto negativo en la salud humana, algo de lo que hablaremos más adelante. En resumen, la naftalina es eficaz, y necesita manejarse con precaución. Y aquí es donde entra la cuestión de si usarla en bolsas o directamente en el armario. 2. Naftalina en bolsas de tela versus directo en el armario, pros y contras. Ahora que entendemos cómo funciona la naftalina, vamos a comparar las dos formas más comunes de usarla, en bolsas de tela o colocándola directamente en el armario o en la habitación. Empecemos por los pros y contras de cada método. Naftalina en bolsas de tela. Pros. Las bolsas de tela permiten que los vapores de la naftalina se liberen de manera controlada. Esto reduce el riesgo de inhalación, y minimiza el contacto directo de los vapores con tu ropa. También puedes mover fácilmente las bolsas dentro de cajones o estantes sin preocuparte de que las bolitas de naftalina se deshagan o dejen residuos. Contras. Puede que la cobertura no sea tan amplia, especialmente en armarios grandes. El efecto puede estar más localizado, lo que significa que podrías necesitar más bolsas para proteger toda tu ropa de manera efectiva. Naftalina directamente en el armario. Pros. Colocar la naftalina directamente en el armario permite una mayor dispersión de los vapores, lo que puede cubrir un área más grande. Esto significa que toda la ropa dentro del armario está más expuesta a los vapores y, por tanto, más protegida. Contras. Los vapores se liberan sin restricción, lo que puede aumentar el riesgo de exposición a ti, tu familia o tus mascotas. También, el olor de la naftalina puede impregnar tu ropa, algo que a muchas personas no les gusta. Colocarla directamente también puede hacer que los residuos de las bolitas se esparzan por el armario, lo que puede ser más difícil de limpiar. Ambos métodos tienen ventajas y desventajas. Usar la naftalina en bolsas de tela puede ser más seguro y limpio, pero quizás menos efectivo en áreas grandes. En cambio, colocarla directamente en el armario puede proporcionar una protección más completa, pero con un mayor riesgo de exposición. ¿Qué te conviene más? Dependerá de tus necesidades y del espacio que estés protegiendo. 3. Efectos de la naftalina en la salud y cómo reducir los riesgos. Ahora, hablemos de un tema que es crucial cuando hablamos de naftalina, sus efectos en la salud. La naftalina libera vapores tóxicos que, aunque efectivos para matar insectos, pueden ser peligrosos para los humanos si se inhalan en grandes cantidades o por periodos prolongados. Algunos de los efectos secundarios que podrías experimentar incluyen dolores de cabeza, náuseas, mareos, irritación respiratoria. En casos más graves, la exposición prolongada puede afectar el hígado y los riñones. ¿Y cómo podemos minimizar estos riesgos? Aquí te dejo algunos consejos. Usa la naftalina en bolsas o recipientes sellados para limitar la dispersión de los vapores. Coloca la naftalina en áreas bien ventiladas para reducir la acumulación de vapores en el aire. Mantén la naftalina fuera del alcance de niños y mascotas. Evita usarla en áreas donde pasas mucho tiempo, como en dormitorios o salas de estar.
Recuerda, si experimentas algún síntoma de exposición, es importante ventilar la zona y consultar a un profesional médico si los síntomas persisten. 4. Naftalina y alergias, ¿cómo minimizar los síntomas? Ahora, hay una preocupación específica que afecta a muchas personas, las alergias. La naftalina puede agravar los síntomas de quienes sufren de alergias respiratorias o asma. Los vapores pueden ser irritantes para las vías respiratorias, por lo que es esencial tener precauciones adicionales si tú o alguien en tu hogar es alérgico o asmático. Para minimizar los síntomas alérgicos mientras usas naftalina, aquí hay algunos consejos. Usa bolsas de tela o recipientes que contengan los vapores para reducir la exposición. Opta por usar la naftalina en áreas menos frecuentadas del hogar. Ventila bien las áreas donde coloques la naftalina. Considera cambiar a alternativas más naturales si las alergias son graves, algo que discutiremos en breve. 5. Alternativas ecológicas a la naftalina. Si te preocupa el impacto de la naftalina en la salud o el medio ambiente, hay alternativas ecológicas que pueden funcionar igual de bien para proteger tu ropa de las polillas. Vamos a revisar algunas de las opciones más comunes. Bolas de cedro. El cedro es una opción natural que repele a las polillas gracias a los aceites naturales que contiene. Ventajas: es completamente natural y seguro para usar cerca de la ropa. Además, deja un aroma agradable en el armario. Desventajas: el efecto puede disminuir con el tiempo, por lo que es necesario reponer el aceite de cedro o cambiar las bolas periódicamente. Lavanda seca. La lavanda es otra opción popular para mantener a las polillas alejadas. Puedes usar sachets de lavanda dentro de tu armario o cajones. Ventajas: aroma agradable, natural y seguro. Desventajas: no es tan potente como la naftalina, por lo que puede no ser adecuada para áreas muy infestadas. Aceite de neem. El neem es una opción natural que también actúa como repelente de insectos. Ventajas: seguro para humanos y mascotas, y es biodegradable. Desventajas: puede ser más difícil de encontrar y algo más caro que otras opciones. 6. Mejores prácticas para usar naftalina. Así que, después de toda esta información, volvamos a la pregunta principal: ¿debo poner la naftalina en una bolsa o dejarla directamente en la habitación? Como hemos visto, ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. Si priorizas la seguridad y la reducción de la exposición a los vapores, te recomiendo usar bolsas de tela o recipientes sellados. Esto es especialmente útil en áreas pequeñas o con poca ventilación. Por otro lado, si necesitas proteger un área grande como un armario completo, colocar la naftalina directamente puede ser más efectivo, pero recuerda ventilar el espacio y tomar las precauciones necesarias. Si te preocupa el impacto en la salud o el medio ambiente, las alternativas ecológicas que hemos discutido también pueden ser una excelente opción para ti.